Justo antes del fin de semana, el viernes por la noche, publicamos un video sobre cuánto podrían inclinar la balanza los hutíes si decidieran entrar en la guerra con Irán. Bueno, aparentemente alguien en el alto mando hutí estaba viendo, porque al día siguiente el grupo se sumó a la contienda y con eso, el infierno volvió a desatarse en Medio Oriente. Aunque todavía es temprano para saber cuál es el gran plan de los hutíes aquí, ninguna de las señales hasta ahora es precisamente buena. Como mencionamos en el video del viernes, el grupo es casi el complemento perfecto para el régimen en Teherán. Mientras que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz, la posición de los hutíes en Yemen significa que potencialmente también podrían cerrar el transporte marítimo en el Mar Rojo, una acción que pondría aún más presión sobre la economía global, más allá de los propios hutíes. Sumándose a esto, supimos este fin de semana que había habido un componente terrestre secreto en esta guerra, todo el tiempo. Combatientes kurdos respaldados por el Mossad con la esperanza de avanzar hasta Teherán. Basta con decir que las cosas no salieron exactamente según lo planeado. Un poco más de un mes después, esto es lo que necesitas saber sobre la guerra en Irán. Llegaron tarde a la fiesta, pero los hutíes ya están aquí. Justo el viernes pasado, publicamos un episodio aquí en Warfronts sobre lo que los hutíes podrían hacer si se involucraran por completo en la guerra de Irán. Y para decirlo suavemente, no es nada bueno para el resto del mundo. El sábado marcó su entrada formal. Misiles balísticos dirigidos a lo que describieron como posiciones militares sensibles en el sur de Israel, lo que activó sirenas en todo Beerseba, seguido por una segunda oleada de misiles de crucero y drones. Horas después, todos estos fueron completamente interceptados, sin que se reportaran víctimas ni daños del lado israelí. El domingo, en cambio, estuvo tranquilo, sin lanzamientos adicionales ni declaraciones de los medios hutíes, lo que dejó de lado el escenario de guerra total del que hablamos en el episodio anterior, al menos por ahora. La preocupación que se sintió en casi todas las capitales del mundo cuando esto sucedió tenía casi nada que ver con los misiles en sí, y mucho más con el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Y qué pasa con el suministro global de petróleo si los hutíes deciden cerrarlo? Hasta ahora no se han movido en esa dirección. Docenas de petroleros todavía transitan por el Mar Rojo diariamente, al menos al momento de grabar esto, temprano el lunes. El Mar Rojo es importante para el comercio global, incluso en los mejores tiempos, pero con el estrecho de Hormuz en un estado de semicierre desde hace semanas, ahora importa mucho más. Y la forma en que Hormuz se cerró vale la pena entenderla, porque Irán en realidad no ha tenido que bloquearlo físicamente ni colocar una sola mina. La amenaza de atacar a los petroleros, aunque respaldada por el hecho de que, de hecho, atacaron a un petrolero en los primeros días de la guerra, fue suficiente para básicamente cerrar todo el paso. En cuestión de días, el riesgo era tan alto que la mayoría de los propietarios de barcos simplemente dejaron de navegar por completo. Lo que ha convertido el Bab al-Mandeb, una brecha de 26 kilómetros entre Yemen y el Cuerno de África, en algo casi indispensable. Arabia Saudita ha llevado al máximo su oleoducto este-oeste a 7 millones de barriles por día para transportar crudo a través de la península hasta los puertos del Mar Rojo. El petróleo egipcio se canaliza a través de oleoductos hacia el Mediterráneo y las refinerías a lo largo de la costa están produciendo cientos de miles de barriles de diésel y combustible para aviones. Para Europa y Norteamérica, casi 6 millones de barriles diarios están transitando ahora por el estrecho, y ese volumen está creciendo, o al menos estaba creciendo. Los hutíes saben exactamente cuánto vale eso porque ya han demostrado que pueden detener este corredor, su campaña de 2023 a 2025 contra el Mar Rojo. Esa campaña obligó a las principales navieras a desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, colapsó el tráfico del canal de Suez de 70 barcos al día a menos de 30 y disparó las primas de seguros 20 veces. Todo esto sin cerrar completamente el estrecho. Y ahora, si avanzamos hasta hoy, aproximadamente 30 petroleros cerca de la frontera saudita de Jambu ya están dentro de su rango de ataque. Elizabeth Kemsel en Cambridge calificó el cierre simultáneo de ambos puntos estratégicos como un escenario de pesadilla que interrumpiría, si no es que paralizaría, el comercio hacia Europa. Goldman Sachs ha advertido que si el flujo sigue deprimido durante otros 2 meses, los precios del petróleo podrían superar el máximo histórico de 2008 de $147.50 por barril. Ese es el escenario que aún no se ha materializado. Lo que dijo el viceministro de Información de los hutíes, Mohamed Mansour, el sábado es que el grupo está llevando a cabo esta batalla por etapas y cerrar el estrecho está entre nuestras opciones. Así que básicamente es el equivalente geopolítico de «¿qué bonita ruta marítima tienes ahí?». Sería una lástima si algo le pasara. Eso no quiere decir que los hutíes vayan a usar la opción nuclear con seguridad, aunque a diferencia de los ataques de hace unos años, ahora el Mar Rojo ha cobrado una nueva importancia. No solo para Estados Unidos e Israel, sino que en este punto, para la mayor parte del mundo, cerrar esto realmente sería lo más cercano a una opción nuclear que tienen. Y una vez que llegas tan lejos, no hay forma de dar marcha atrás después de cruzar esa línea. Analistas de varios centros de estudios han coincidido en que, aunque no pueden descartar que los hutíes tomen una medida así, Bab al-Mandeb es mucho más valioso como amenaza que como arma, especialmente considerando el ir y venir que han tenido durante años a estas alturas con Arabia Saudita. Y hablando de negociaciones, eso nos lleva a lo que supuestamente ha estado ocurriendo entre la Casa Blanca e Irán.
Solo como un breve resumen, el lunes pasado, Trump publicó en Truth Social, afirmando que tuvo conversaciones muy buenas y productivas con Irán, y anunció una pausa en los ataques contra su infraestructura energética, hasta el final del día viernes. Ese plazo se ha vuelto a extender, ahora hasta el 6 de abril, y todavía está muy en el aire si cumplirá con eso por tercera vez. Sin embargo, siempre hubo algo un poco extraño en las negociaciones que Trump había estado describiendo. Para empezar, estaban increíblemente bien programadas. Se anunciaron justo antes de que abrieran los mercados, con una fecha límite después de que cerraran los mercados para el fin de semana. Pero esto resultaba aún más sospechoso por el hecho de que Irán ha negado rotundamente todo el tiempo que tales negociaciones hayan estado ocurriendo. En todos los niveles del gobierno, desde los sectores más políticos como el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi hasta la propia Guardia Revolucionaria Islámica, aunque ayer pudimos haber recibido un poco más de claridad sobre eso. El representante estadounidense Jim Hines, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, fue al programa Face the Nation de CBS y no se anduvo con rodeos. Hablando de nuestro Trump, Hines declaró, cito, «El domingo pasado se dio cuenta de que tengo una catástrofe financiera en el mercado, así que simplemente inventó esa declaración». Ahora, obviamente no podemos verificar esa declaración de manera independiente. Aún así, no hay invitación al chat de Signal para nosotros. Y puede que haya más cosas sucediendo tras bambalinas de las que los miembros de la Cámara saben, y al menos hay canales indirectos. Pakistán ha surgido últimamente como una especie de aspirante a pacificador, organizando conversaciones con varias potencias regionales durante el fin de semana, pero el papel de Hines sigue destacando mucho. Entonces, lo que nos queda es un proceso diplomático lo suficientemente real como para señalarlo, pero, hasta donde podemos ver, está lejos de ser lo suficientemente avanzado como para producir resultados reales. La fecha límite actual, el 6 de abril a las 8 p.m. hora del este, parece ser el próximo indicador de hacia dónde se dirigirán las cosas a partir de aquí. Antes de continuar con el video de hoy, hagamos una breve pausa para agradecer al patrocinador del video de hoy, y ese es REC Watches, específicamente su nuevo reloj Habu. El nombre en realidad proviene del apodo que se le dio al SR-71 Blackbird cuando estaba estacionado en Okinawa. El Habu es una víbora de foseta venenosa. Uno aprende algo nuevo todos los días, y la conexión aquí va mucho más allá del simple nombre. REC ha incorporado titanio real tomado del SR-71 Blackbird en la carátula rebajada del reloj. Puedes verlo ahí, y es extremadamente genial. De hecho, he tenido el privilegio de ver dos SR-71 Blackbird en la vida real, uno en Estados Unidos y otro en el Reino Unido, que de hecho vi hace apenas unos días. Mientras grabo esto, habrá una foto mía parado frente a él, tomándome una buena foto con el avión y también junto a su motor. ¿De dónde viene esta parte? No el que está en el Museo Imperial de la Guerra, donde yo estaba, pero creo que está aquí, escrito en algún lado. En un segundo te digo cuál era, pero el avión va a Mach 3. Es una pieza de ingeniería increíble. Creo que es uno de los videos más populares que hemos hecho en mi canal Mega Projects. Así que, no sé, me encanta. Soy un poco nerd de los aviones, definitivamente soy un nerd de los relojes. Este también es un reloj manual, así que lo tienes que dar cuerda y tienes esta pequeña esfera en la parte de abajo que muestra cuánta reserva de energía tienes. Está increíblemente bien hecho. Como digo, soy un poco fanático de los relojes, y esto realmente es algo bastante especial. El avión era el SR-71B número 617.956, por cierto, el Blackbird con más horas de vuelo de la historia. Ahí lo tienes. Debido a la cantidad limitada de material, esto está limitado a solo 1.372 relojes. Cada uno está numerado individualmente. Me pregunto, ¿cuál tengo yo? Tengo el número 462. Lo cual me hace sentir bastante feliz, así que si quieres revisarlo, hay un enlace en la descripción abajo, o solo ve a recwatches.com, /timepieces, /habu. Y si usas el código WARFRONTS, obtendrás un 10% de descuento adicional, además del 15% de descuento por preventa. Y ahora, volvamos al video. ¿Los planes mejor trazados? Al entrar en esta guerra, hubo un debate considerable entre los analistas sobre si la coalición sería capaz de derrocar a la República Islámica solo mediante una campaña aérea. Había una verdadera incertidumbre, mientras que los analistas se inclinaban ligeramente hacia el escepticismo. Realmente estábamos en territorio desconocido. El país acababa de llevar a cabo una represión bárbara contra su propia gente, matando a unas 36.500 personas en solo 48 horas. Estados Unidos e Israel juntos podían tener, literalmente, los sistemas de armas más avanzados del mundo, y dejaron en claro que estaban aportando lo que creían que sería necesario. Habían avanzado los ataques de precisión y la guerra con drones hasta el punto en que una misión así pudiera, al menos teóricamente, ser posible. Por otro lado del argumento, el cambio de régimen solo desde el aire es casi inaudito, en gran parte porque las campañas de bombardeo solo pueden cambiar la situación sobre el terreno hasta cierto punto. El pensamiento de Trump parecía ser en gran medida que las guerras eternas anteriores en Medio Oriente, de las que él mismo se quejaba, comprometieron innecesariamente tropas en el terreno y él creía que podía lograr algo más efectivo.
Sin embargo, durante el fin de semana obtuvimos una visión fascinante de lo que Washington y Jerusalén tenían bajo la manga en cuanto al componente terrestre. El Canal 12 de Israel transmitió un informe de investigación detallado que confirma que el Mossad había estado desarrollando durante años un plan para usar combatientes kurdos como la fuerza terrestre que la campaña aérea no podía proporcionar. Decenas de miles de combatientes armados de una coalición de grupos opositores kurdos iraníes cruzarían la frontera entre Irán e Irak bajo una enorme cobertura aérea de Estados Unidos e Israel en los primeros días de la guerra. Se unirían con redes kurdas dentro del país y avanzarían profundamente en Irán para encender un levantamiento más amplio. Y para que quede claro, esto no era solo un plan provincial donde se establecerían en áreas dominadas por kurdos. No, el plan era que llegarían hasta Teherán. Se informa que el jefe del Mossad, David Barnier, informó directamente a Netanyahu antes de que comenzara la operación y viajó a Washington para presentarla al equipo de Trump en enero. Netanyahu, quien era un partidario entusiasta, esta era la operación de cambio de régimen con intervención limitada con la que había estado soñando. Según este informe, también fue un factor influyente para convencer a Trump de dar luz verde a los ataques del 28 de febrero. La inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel fue escéptica desde el principio, dándole pocas posibilidades de éxito, aunque el informe señaló que, si las cosas llegaban a suceder, confiaban en que los kurdos harían su parte. La CIA se puso en marcha a toda velocidad cuando comenzaron los ataques. Trump estaba al teléfono con los líderes kurdos. Aviones estadounidenses e israelíes estaban atacando a las fuerzas de seguridad iraníes y sitios sitiados en el noroeste para despejar el corredor. Y hubo informes de que algunos combatientes ya habían comenzado operaciones limitadas a través de la frontera. Ahora bien, esta sigue siendo una noticia de última hora que probablemente será estudiada por historiadores militares durante años. Pero por lo que podemos ver hasta ahora, la invasión a gran escala nunca se llevó a cabo, en gran parte porque las facciones kurdas querían garantías que no estaban llegando. Una zona de exclusión aérea, apoyo terrestre para asegurar que sus combatientes no se convirtieran en carne de cañón para el CGRI y compromisos políticos de una administración que no estaba dispuesta a prometer lo suficiente. El 4 de marzo, como algunos de ustedes recordarán, Fox News dio la noticia de que miles de kurdos iraquíes habían lanzado una ofensiva terrestre en Irán. Los grupos kurdos estaban horrorizados de que esto se hubiera hecho público, y cualquier impulso que existía se vino abajo. Casi de inmediato, Irán reforzó la frontera noroeste. Erdogan presionó a Trump para que cerrara todo el asunto, y los kurdos, queremos señalar, fueron traicionados por Trump. En 2019, cuando él se retiró de Siria, los dejó sin apoyo. No iban a avanzar ni un centímetro más. Entonces, si el plan A fracasó, ¿qué queda? Bueno, esa es la pregunta del millón. Por lo que todo indica, hemos vuelto a la fecha límite extendida del 6 de abril por vaga que sea. Sin embargo, a diferencia de las fechas límite anteriores, cuando llegue esta, habrá un número significativo de fuerzas estadounidenses en la zona. Aproximadamente 2.500 marines llegaron el viernes y la 82ª División Aerotransportada está en camino. Y según informes, el Pentágono está considerando enviar otros 10.000 además de eso. Ahora, para ponerlo en contexto, eso sigue siendo una fracción del 250.000 que invadió Irak, pero no está claro si eso hará mucha diferencia en la percepción pública. Una ligera mayoría de los estadounidenses se ha opuesto a la guerra desde el primer día, pero tampoco ha sido exactamente un tema prioritario para muchos. Menos del 20% le dijo a CNN que les importaba mucho después de años de operaciones militares bombardeando Medio Oriente. No es precisamente algo nuevo. Los republicanos, por su parte, la han apoyado de manera constante, con más del 80% expresando su respaldo. Sin embargo, cualquier forma de invasión sería una situación completamente diferente. Recuerda, Trump es el presidente que se postuló con la idea de paz a través de la fuerza y sin nuevas guerras. Pasar de eso a una campaña aérea contra Irán es una cosa, pero escalar a una operación completa con tropas en el terreno, especialmente después de garantizar explícitamente que esto no implicaría tal despliegue, es algo completamente diferente. Y con las elecciones de medio término acercándose, sería una apuesta muy arriesgada asumir las consecuencias. Es en este contexto que lo que había sido una tensión entre el presidente Pezeshkian, quien ha estado notablemente fuera de los titulares desde que comenzó esta guerra, se rompió. Y la Guardia Revolucionaria salió a la luz este fin de semana. El medio opositor Iran International, citando fuentes dentro del régimen, informó el sábado que Pezeshkian ha estado criticando continuamente la política de la Guardia Revolucionaria de escalar los ataques en toda la región y exigiendo que el control del gobierno regrese a manos del sector civil. El ministro de Defensa, el general Ahmad Wahidi, rechazó esto rotundamente y devolvió la culpa a Pezeshkian, acusando a su administración de no implementar las reformas estructurales antes de la guerra para garantizar la estabilidad en todo el país. Básicamente, si se ha de creer este informe, la estructura de gobierno de la República Islámica ha descendido a una competencia de culpas entre las partes civiles del gobierno y las partes vinculadas a la Guardia Revolucionaria.
Eso no es completamente nuevo, ya que anteriormente ya habían tenido enfrentamientos a principios de marzo, cuando Pezeshkian se disculpó con sus vecinos por los ataques, lo que enfureció a la guardia y los llevó a lanzar aún más ataques. Solo para enviar un mensaje claro, Netanyahu, quien está hablando en el Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel en Safed, presentó todo esto como una prueba de que su campaña está funcionando. Cito, grietas visibles en el régimen del terror en Teherán, fin de la cita, así fue como lo expresó. Si eso es una evaluación de inteligencia o un mensaje político, o quizás una combinación de ambos, depende de a quién le preguntes. Pero esta filtración es significativa porque sí ofrece una nueva perspectiva sobre la manera en que Irán está o no está siendo gobernado. Dada la gran incertidumbre sobre el paradero y la salud del líder supremo Mashtaba Jomeini, quien no ha sido visto en público ni en video desde que, según informes, resultó herido en los ataques iniciales de la guerra. La pregunta de quién realmente tiene las riendas en Teherán es bastante incierta. El presidente del Parlamento, Galabaf, ha surgido como un posible candidato que intenta mantener las cosas unidas. Pero ni siquiera él puede ocultar un gobierno donde nadie está seguro de quién está realmente al mando. Y aun con todo ese caos interno, Teherán todavía encuentra la capacidad para proyectar poder en el extranjero. Y hablando de plazos incumplidos, el gobierno de Líbano ha fijado como fecha límite el 29 de marzo para que el embajador de Irán, Mohammad Reza Shibani, abandone el país y lo ha declarado persona non grata. Shibani no solo ignoró la fecha límite, sino que la rechazó abiertamente, y su personal informó a la AFP que no tenía planes de abandonar el país, desafiando directamente las órdenes de Beirut. Este enfrentamiento, que puede parecer insignificante ya que se trata solo de un hombre, en realidad determinará mucho de lo que está por venir para Líbano. Teherán ha considerado durante mucho tiempo que Líbano está bajo su control gracias a la influencia que Hezbollah y sus aliados chiitas, el partido Amal, tienen en el país. Incluso con una guerra real ocurriendo en casa, Teherán sigue concentrado en plantarse aquí. Apuestan a que el Estado libanés no tendrá la capacidad de unificarse y expulsar al embajador, demostrando quién manda realmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y puede que tengan razón. La decisión de Hezbollah de apoyar que el embajador permanezca en el país quizá no sea una sorpresa, pero Amal también ha respaldado su permanencia en el país. Boicotearon la reunión del gabinete donde se suponía que se discutiría más a fondo la expulsión en un intento de congelar el proceso por completo. Una fuente diplomática iraní le dijo ayer a la AFP que el embajador, cito, no se irá del Líbano, de acuerdo con los deseos del presidente del Parlamento, Nabir Berri, y de Hezbollah, fin de la cita. Esa brecha entre lo que el Estado promulga oficialmente en papel y lo que realmente puede hacer cumplir en la realidad es, en pocas palabras, la historia del Líbano moderno. Y es especialmente lamentable verlo, dado el progreso inicial que el Estado había logrado a principios de marzo. Para ser claro, el Estado libanés sí implementó la expulsión, legalmente. El ministro de Relaciones Exteriores, Raghi, intencionalmente evitó a Berri para evitar que Amal retrasara el proceso. Según la Convención de Viena, un ministro de Relaciones Exteriores puede declarar a un embajador persona non grata por su propia autoridad. No se requiere voto del gabinete, ni aprobación parlamentaria, ni la opinión de un presidente del Parlamento. Y aún así, el embajador sigue en suelo libanés. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla eso. Pero si Líbano quiere demostrar que es un país soberano, está claro lo que debe suceder aquí. Y mientras esto sucedía en Beirut, las fuerzas de defensa de Israel han estado ocupadas avanzando más al sur del país. Netanyahu ordenó a la División 146 que empujara la zona de amortiguamiento más profundamente en el sur del Líbano, explícitamente más cerca del río Litani, y de hecho amplió las zonas de evacuación al norte del Litani, lo cual no tiene precedentes históricos. Aunque esto aún no es una invasión israelí a gran escala, sin embargo, es otro paso en esa dirección. Mientras tanto, gran parte del mundo tiene la mirada puesta en algunos países más al este. ¿Podría ser ese asalto al Líbano el que termine siendo uno de los actos más trascendentales de toda la guerra? Como siempre, los mantendremos informados a medida que se desarrollen los acontecimientos. Hasta entonces, gracias por vernos.